¿Cómo están? Finalizamos el primer módulo que trata de un caso ficticio de ejercicio práctico de una impugnación propuesta a una pericia médica en un caso en que teníamos un tornero que reclamaba por una enfermedad profesional. El caso forma parte del curso de Medicina del Seguro, Revisión de Pericias Médicas que realizamos en conjunto entre el Centro Interdisciplinario de Medicina del Seguro de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. Hablamos de trabajo transdisciplinario y de herramientas para resolver este caso ficticio de un tornero. ¿Cuáles son estas herramientas? Primero, las tecnologías de información y comunicación de las que disponemos. Observen en el gráfico arriba y a la izquierda que las principales ventajas son interactividad y comunicación que debemos emplear cada vez que emitimos algún tipo de información. Y recordar que la información hoy por hoy ya no tiene ningún valor que sea sobreabundante porque demasiada información desinforma. Estamos frente a la época de la postinformación y la cultura transmedia, por ende debemos dar exclusivamente aquella información que sea eficiente y relevante. En el caso, les voy a hacer algunos comentarios como médico, otros como abogado y algunos desde la experiencia en el área de siniestros de una compañía de seguros. Pero recordemos que el alma de este curso específicamente es la transdisciplina, es decir, que un grupo de profesionales sea capaz de lograrla. Normalmente trabajamos como profesionales Y, con alta capacitación en la profundidad de nuestros conocimientos, pero escasos puntos de contacto, como ven en las Y que representan la multidisciplina. Tomando los conceptos que ya hemos estudiado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, vemos la importancia que todos sepamos algo de la especialidad del otro y que no seamos profesionales Y, sino profesionales T, porque sobre la horizontal de la letra T, los distintos expertos van a poder lograr una interacción que genere resultados superadores de inteligencia colectiva, y eso es lo que intentaremos aplicar a la resolución de este caso. Les agradecemos a los más de 100 alumnos inscriptos en este curso la resolución del caso que una gran cantidad de ellos han podido enviar con muy buenos aportes y resultados y también con errores que trataremos de pulir aquí. Y por otro lado, aquellos que aún no lo pudieron hacer, ya sea por problemas laborales o técnicos, recuerden que este curso es asincrónico y desde la propia Asociación de Compañías de Seguro y el propio Centro Interdisciplinario de Medicina del Seguro de la Facultad de Medicina, les estaremos informando los tiempos que tienen para poder llegar a completar esa tarea y seguir dentro del curso. Entre las respuestas que recibimos a la tarea práctica, encontramos algunos aportes muy destacados que revelaban que había ocurrido transdisciplina. No sabemos si porque se reunieron expertos, abogados, médicos y de siniestros y lograron un producto, o por el contrario, porque quien respondía había adquirido a lo largo de sus años de trabajo experiencia en otras áreas o por sus estudios. Lo cierto es que el resultado allí estaba presente. Inclusive se dio algo más, una transdisciplina entre ustedes y nosotros. Apareció alguien de los alumnos
que nos hizo un aporte interesante que no habíamos pensado. Nos dice, pero este tornero es supervisor. Y cabía entonces preguntar algo que no habíamos pensado inicialmente, que era que si uno miraba el historial de este tornero, no tenía tantos años en la empresa y había sido tornero en otras empresas. Cabía entonces averiguar y ofrecer como prueba si esto era pertinente, si es que este señor se había desempeñado únicamente como supervisor y jamás había tenido en mano un torno, porque esto obviamente iba a permitir excluir la causalidad de posiciones antiergonómicas por una simple razón. Jamás supervisando había tenido posiciones antiergonómicas con un torno. Recuerden que aquí el objetivo no era simplemente escribir una impugnación, sino lograr una impugnación eficiente. Entonces, aquí nos encontramos con algunos errores bastante usuales cuando uno lee impugnaciones de pericias médicas. Una es la excesiva longitud de exposiciones que no dicen gran cosa, transcriben cuestiones médicas muy largas y que por otro lado muchas veces son incomprensibles para el juez. Básicamente, quien debe leer, quien juzga, el juez que va a decidir sobre esa impugnación, termina perdido, obviamente. Y aquí les voy a decir algo como médico. Lo que nosotros entendemos como médicos no necesariamente lo entiende el juez. Por ende, finalmente van a encontrar en las sentencias una frase que veamos si les suena. La impugnación no conmueve los fundamentos de la pericia médica. ¿Pero por qué no conmueve? Aquí les hablo como médico a los colegas médicos, igualmente psicólogos y otros profesionales de la salud que intervienen en impugnaciones periciales. Muchas veces nos enojamos porque creemos que está claramente refutado lo que se dice en una pericia y después vemos que aparece esta frase en la sentencia. Y nos hemos olvidado de algo, que no solamente debíamos usar tecnicismos y nuestra experiencia y experticia, sino que debíamos saber redactar. Es decir, debíamos llegar con la redacción a explicar con claridad algo que el juez pudiera comprender. Se observa más de una vez largos exposiciones médicas de muchísima complejidad que lee después un juez. Y si ustedes fueran el juez y la exposición fuera sobre energía nuclear atómica con alta profundidad y tuvieran simplemente la exposición de un perito oficial y la de otro físico que con mucha complejidad dijera argumentos contrarios, ¿cómo harían ustedes para poder contrastarlos? Quedan bastante limitados. Será obligación siempre de quien impugna, de quien cuestiona, expresar con claridad comprensible para que quien juzga pueda entender. A veces el cerebro nos hace trampas y es así como brillantes profesionales cometieron el error de entrar a impugnar una pericia psicológica sin haber observado algo en el caso, que era que no se había demandado incapacidad psicológica, por una parte, y segundo, que la misma respondía a un hecho distinto, una caída, que el accidente, la enfermedad accidente de posición antiergonómica que se demandaba. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué gente que es realmente muy idónea cae en este error? Por fenómenos de hindsight bias. Al leer pericias tendemos a creer que lo que se nos está diciendo efectivamente ocurrió. Nuestro cerebro nos hace trampa. Por eso es importante el enfoque gestáltico. A lo largo del curso van a recibir ustedes más información sobre hindsight bias y seguramente quienes ya la tienen o quienes la quieren obtener. El caso ícono de hindsight bias es justamente la demanda contra Arthur Andersen en los Estados Unidos, lo estudia la Escuela de Leyes de la Universidad de Georgetown, por el caso Enron, que estaba calificado con un riesgo de
triple A y que cae al día siguiente. Y básicamente en la defensa de Arthur Andersen se utiliza el argumento hindsight bias. De todos modos, en este caso, obviamente, los jueces americanos son muy serios y dijeron, ok, si usted dice hindsight bias, entonces explíquemelo de bias. Veamos ahora cómo se resolvía con criterios transdisciplinarios de medicina jurídica aquella incapacidad física que había sido otorgada por el perito. Lo que vimos fue una demanda por enfermedad profesional por esfuerzos antiergonómicos de un hombre que trabaja con sus brazos, especialmente con el diestro, con el brazo derecho. Eso es lo que está escrito en los hechos de la demanda. Habla por un lado de problemas de hombro y luego de cuadro de túnel carpiano que la propia pericia después encuentra con que era preexistente al ingreso a esta labor en este empleador, con lo cual solo toma el hecho del hombro. Pero aquí aparece algo muy llamativo. Además de tener la lógica artrosis por tener 62 años, bien el esfuerzo, el antiergonómico, puede producir la incapacidad. Pero es lógico que el daño sea simétrico entre el hombro derecho, que es el que se esfuerza, y el hombro izquierdo, que totalmente tiene una función secundaria por el ser el actor diestro y el torno ser manejado con el miembro superior derecho. Esto es lo que había que impugnar más allá de la artrosis por edad. Resolvamos ahora la problemática que surge de la incapacidad psicológica. En la misma, simplemente querría mostrarles dos o tres elementos. Fíjense el primero. La incapacidad psicológica no había sido reclamada en la demanda, tampoco había sido ofrecida prueba respecto a la misma, por ende no era un hecho controvertido. ¿Qué debía hacer el perito al respecto? Nos encontramos con que hay un error metodológico en la contestación de demanda, porque en la demanda no se planteó incapacidad psicológica como un hecho a controvertir, simplemente se menciona un quantum y no se ofrece prueba. Simplemente había que tratar de evitar entrar en el terreno psicológico. Sin embargo, la propia ART ofreció prueba psicológica y de este modo llevó a que se realizara en la pericia. Lo único que se debía impugnar era justamente eso, es decir, nunca ofrecer como prueba en la parte demandada incapacidad psicológica o psicólogo cuando no se ofreció en la actora y cuando en los hechos no se alega absolutamente nada respecto de dicho daño, y por otro lado en la impugnación decir que el perito ha excedido lo que se le preguntaba. En una segunda cuestión, además, fíjense que si ustedes no solo miraban lo que les decía el perito, acá volvemos de vuelta al hindsight bias, sino que miraban el psicodiagnóstico que había escrito la licenciada que se lo había aportado. Esta licenciada daba un 8% por una caída y un hecho traumático, y encima decía que era un hecho violento, súbito e inesperado. ¿En serio ustedes creen que en una enfermedad accidente de posición antiergonómica de un tornero estamos frente a un hecho súbito, violento e inesperado? Evidentemente no. Y por otro lado, la psicóloga había dado un 8% de incapacidad y el médico, sin ningún tipo de explicación, había cambiado el 8 a un 10. Es decir, no había fundado, puede cambiarlo, pero debe explicar por qué. La psicóloga me dice a mí un 8 y yo entonces con estos elementos o con nuevos elementos doy un 10. No puedo simplemente cambiar un 8 a un 10 porque esto justamente es un grave error médico. Entonces, finalmente en lo psicológico, dos cuestiones. A, lo esencial no fue ofrecido y B, si la querían atacar, fundamentalmente, enfermedad accidente no es hecho súbito, violento, inesperado que exige la ley de riesgos de trabajo. La misma psicóloga se los dice en la pericia, léanlo, se autocontradice y el perito se autocontradice cuando cambia la incapacidad sin fundamentar. Con un comentario final.
También el psicodiagnóstico no plantea que la incapacidad psicológica sea permanente. Dice que dependerá de factores de evolución. El perito dice que es permanente y no fundamenta por qué tiene la convicción de que sea permanente. No dice absolutamente nada. Esto también debía ser impugnado. Para ampliar y validar de alguna manera este caso desde el punto de vista académico, pedimos la amable colaboración de uno de los consultores del Centro Interdisciplinario de Medicina del Seguro de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Buenos Aires, el médico del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, profesor titular de la UBA, doctor Florencio Casavilla. El profesor Casavilla nos da su opinión respecto de los distintos elementos que hemos debatido en este caso ficticio de utilidad académica. Y queremos aprovechar tu experiencia docente y como forense, Florencio, para comentar el caso del tornero que hemos visto, en el hipotético caso que vos como forense, ¿no es cierto?, tuvieras que considerarlo. ¿Qué valor ustedes le darían a eso si es que tendrías que vos opinar como forense? Bueno, después de haberme puesto al tanto de este caso en particular, teniendo en cuenta las tareas que viene realizando y que venía realizando el tornero, es casi imposible que una persona tenga incapacidades simétricas, incapacidades, yo le diría hasta similares, en ambos hombros, cuando la tarea es en general unilateral o está a predominio de un miembro. Normalmente, cuando hay esta asimetría en las lesiones, obedece a factores genéticos, personales, familiares, hereditarios, hormonales, y no vinculados al hecho traumático puntual o a una tarea laboral que viene cumpliendo este agente. Esto se ve con claridad habitualmente. Existe una franca asimetría entre los miembros que cumplen con la tarea laboral y el miembro que está en un segundo plano en la tarea laboral. Y acá la segunda solución, que tenía que ver con la incapacidad psicológica, nosotros hemos planteado que no había sido reclamada incapacidad psicológica en la demanda, ni tampoco había sido ofrecido punto pericial de prueba, y sin embargo el perito solicitó un psicodiagnóstico y se expidió sobre una incapacidad que no había sido ni demandada ni ofrecida a prueba. Lo que queremos preguntar, porque eso es algo que en el mundo del seguro nos interesa saber, es si esto llegara a ustedes como forenses, si ustedes consideran que deben expedirse sobre aquello que como prueba fue no ofrecido, o si, por el contrario, el forense se restringe específicamente a la prueba que se le ha solicitado. No, en el cuerpo médico se tiene muy bien claro cuál es el tipo de demanda que se está haciendo, cuál es el reclamo, si está basado en la parte física o también está basado en la parte psiquiátrica o psicológica, pero obviamente uno cumple con el pedido y con el reclamo interpuesto por el actor. Ahí somos muy exigentes y nos damos cuenta que si el reclamo ha sido exclusivamente la parte física, es ese sector donde se prioriza. Ahora, si en el reclamo o en la presentación se hace hincapié en trastornos de tipo psicológico o psiquiátrico, ahí se le dará participación a un especialista en el tema. En el caso de referencia, no había ninguna condición, ningún aspecto psicológico barra psiquiátrico que requería un análisis puntual. El reclamo era desde el punto de vista por una dificultad, por una incapacidad, por una limitación, por
por una dificultad a nivel osteoarticular en los miembros superiores. Y era eso donde exclusivamente había que basar el informe. Correcto, y fundamentalmente tener presente dentro de la evolución que en lo que habíamos planteado como solución, el perito médico no solo había expedido sobre algo que no se le preguntó y había solicitado un psicodiagnóstico, sino que también contradijo el propio psicodiagnóstico, que había dado un 8% de incapacidad y el perito sin fundar le da un 10%. Básicamente, el perito puede cambiar la visión de qué es lo que se da, pero entendemos por ese lado que siempre debe fundar. Y por otro lado, se daba esa rara cuestión, como bien dice acá el profesor Casavilla, que todo debe ser coherente con el reclamo. Y acá no se puede hablar de un hecho súbito, violento, inesperado, cuando el reclamo es una enfermedad accidente, que obviamente no es ni súbita, de violencia tiene poca y de inesperado no tiene nada. Bueno, esto que comentas es muy importante porque en general uno ve en las pericias que se realizan que no se tienen en cuenta estos factores, que existen toda una serie de o desconocimiento o mezcla de aspectos que sí están vinculados a un accidente brusco, específico, de forma aguda, y otros que están vinculados al deterioro lento, progresivo, sistemático en determinados órganos, articulaciones o una parte del organismo. Por eso es muy importante diferenciar estas dos entidades totalmente distintas y que en este caso también se estaban confundiendo. Y nuestro desafío es poder explicar esto en forma clara y comprensible para que no solo lo entienda un médico, sino fundamentalmente un juez. Muchísimas gracias, Florencio, por aportarnos tu tiempo y tu conocimiento. No, Roberto, muchísimas gracias a ustedes y seguimos trabajando en casos como este o similares para de alguna manera colaborar para que cuando el juez tenga que dar una sentencia, un veredicto o terminar un problema de este tipo, lo haga con la mayor justicia y con la mayor claridad. Muchas gracias. La tutoría del curso quedará permanentemente abierta a través del mail iusmedico@gmail.com y agradecemos a los docentes que integran, tanto por parte de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros como del Centro Interdisciplinario de Medicina del Seguro, Facultad de Ciencias Médicas UBA, su participación y los estaremos esperando en los próximos módulos de este curso que tiene como característica ser asincrónico y la posibilidad de realizarlo en el momento que ustedes disponen en vuestros días y horarios de trabajo. Gracias por habernos acompañado.